se ha incorporado don Orión Mejía. Buenos días, don. Saludos, amigos. Gracias por estar con nosotros. Interesante la participación de Cristina respecto a cómo se maneja, Pedro, el ambiente diplomático y en la promoción de proyectos como ese. Te digo, para poder introducir este tema, lo que Cristina Aguiar, para poder introducir este tema, yo vi por televisión anoche al secretario general de la OEA, al señor Almagro, en un ambiente que los diplomáticos estaban muy cuidadosos, solamente pedían elecciones rápidas en Bolivia. Todos los diplomáticos, incluyendo Estados Unidos, fue también... No combatió la idea. No, fue por ese lado, ahí tranquilo, la situación, porque América Latina está muy herida con los golpes de Estado y tiene un pasado muy tenebroso. A propósito de los golpes de Estado militares, Pedro. Y este señor, con un auditorio que estaba moderado, en vez de ir hacia la dirección de nosotros exigimos pronta vuelta a la institucionalidad en Bolivia, lo que justificó fue el golpe de Estado. ¿Quién fue eso, Almagro? El señor Almagro. Pero lo justificó de una manera incluso ridícula desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista político, desde el punto de vista diplomático. Mira, Pedro, los militares no tienen jurisdicción. Los militares no pueden pedirle a un presidente que renuncie. No. Si hay democracia, los órganos jurisdiccionales son los que establecen que estas elecciones fueron fraudulentas y lo que deba pasar y lo que tenga que pasar. Y la presión social sí es válida para que los órganos jurisdiccionales se pronuncien en tal o cual versión. Pero los militares, salvo que no se violente, que no fue el caso, a pesar de las movilizaciones que habían en Bolivia, porque ¿por qué las movilizaciones que se han dado en París? En París, movilizaciones... ¿Por qué las movilizaciones en Chile no llaman a los militares a decirle al presidente Piñera que renuncie? No, lo que pasa es que en Bolivia había tramado un golpe de Estado de carácter militar. Prueba de ello es lo rápido que resolvieron el tema de la presidenta, porque todo el ensamblaje de sucesión renunció. Terminaron con una señora ahí que en una forma que obviamente Bolivia no se puede mantener así. El que quiera saber qué está pasando, Bolivia pasó lo que pasó porque era Morales el presidente. No quiere decir que el presidente Evo Morales no haya cometido errores graves, incluso. Ya estaba bueno, 14 años, Pedro. Él debió, lo que no han hecho la mayoría de los líderes de Latinoamérica, nombrar sucesores, promover sucesores de sus políticas globales. Y Chile dio un giro al conservadurismo por eso, porque la izquierda y los socialdemócratas tampoco prepararon después de la presidenta que ahora es presidenta que ahora es directora de los derechos humanos. Bachelet. No promovieron nada y ahí se perdieron y giró a la derecha en Chile. Y mira con Piñera cómo está, que quiere hacérsela pasar de izquierda y el pueblo chileno no se la acepta. Quiere hacerse pasar de progresista, no, vamos a cambiar la constitución, vamos a buscar... No, son muchos años de inequidad, de crecimiento al nivel que se procura en un partido importante de oposición. Ese tipo de crecimiento a lo que le llaman desarrollo. A lo que le llaman desarrollo, Pedro, es exclusión social. Para que lo sepa. Analiza, para que no te dejes llevar de esas pintaderas de rosado de un programa de gobierno. Analiza. Ahorita se aparece con una propuesta que lo que hace es cambio de modelo, que el modelo está agotado, que esto y lo otro, para tratar El diagnóstico es correcto, pero cuando te vienen con la propuesta, tú te das cuenta que que es una envoltura. No. Entonces, es importante que aquí se diga eso, porque ¿qué falta en América Latina para que no apliquen esa fórmula que están aplicando? ¿Dónde no la han aplicado? Esa misma fórmula. Se agotó el modelo, los presidentes se vinculan a la corrupción, se hace esto y vienen y le dicen, y los militares presionan solapadamente o directamente y se termina la democracia y comienza el neoliberalismo con ropaje democrático. No ha pasado así en todas partes, ha pasado así. Y quien quiera saber lo que es Bolivia, que busque la economía de Bolivia.
Lo primero que debe ver qué ha pasado en los 14 años de gobierno democrático del presidente Evo Morales. Señores, lo que nos manejamos en los medios de comunicación durante muchos años, siempre teníamos que decir que Bolivia es la segunda economía más pobre, era la segunda economía más pobre de América Latina después de Haití. Resulta que Bolivia, junto con República Dominicana, han sido los países, las economías de mayor crecimiento en América Latina en los últimos 14 años. ¿O no? Así es. Entonces, cuando yo veo al secretario general de la OEA, al mismo que auspicia una intervención de carácter militar en Venezuela, sabiendo que una guerra con un país como Venezuela, una intervención va a durar mucho tiempo y va a ser muy sangriento. Ese mismo que le dijo que no, que fue el presidente Morales que dio el golpe de Estado cuando cometió un fraude electoral. Así no. Y no le dice nada a los militares que se acostumbran, los militares se acostumbran. Ahora mismo en Bolivia, esa señora está gobernando, no, aquí está gobernando dos, está gobernando una embajada y está gobernando el mando militar. Que se olviden de todos los demás. Y lo digo para que tomemos nosotros experiencia. Caramba, Pedro, tú sabes que yo tengo más de varios años, para no decir muchos años, señalando que el gobierno, el régimen que tenemos en la República Dominicana es de carácter progresista, Pedro, que a pesar de que aquí tenemos la más baja presión tributaria de América Latina, con excepción de Guatemala, a pesar de eso, a pesar de que la fiscalidad es una forma de inequidad, Pedro, la fiscalidad es una forma de inequidad, y aquí hay inequidad fiscal, Pedro, hay inequidad fiscal, aquí los ricos se hacen más ricos y el gobierno tiene que manejarse con presupuesto muy restringido, y durante varios años le decían que la crisis en el orden fiscal estaba dada porque el gobierno tenía un gasto superfluo, un gasto, ¿cómo que le llamaban al gasto? El gasto estrambótico, y que el gobierno gastaba y gastaba. Resulta que eso se terminó hasta ahora, cuando de repente le están diciendo al gobierno que debe manejar la situación de la economía por el lado del gasto. Es decir, lo que nosotros dijimos de hace varios años, enseñar al burro a no comer. Cuando hablan del lado del gasto, no le dicen algo que nosotros hemos señalado aquí también durante mucho tiempo. Vamos a reducir las exenciones y las exoneraciones que pasan de, Pedro, acuérdame, 240.000. No, 250.000. 250.000. Quítale, eso es equivalente a por sobre el 6% del producto. Sí, del Producto Interno Bruto. Ok, sí. Quítale lo que se le da a los campesinos y a la cosa, y pon entonces que sea el 4%. Es equivalente a lo que se da a la educación. Sí. Si tú le bajas el 2%, que es el que se da, que los campesinos que no pagan impuestos y qué sé yo cuánto, eso. Y deja las grandes exenciones que hay aquí, supuestamente vinculadas con la competitividad industrial. Hay una parte de esas exenciones que tienen que ver con productos alimentarios básicos, pero la mayor parte de ese volumen va para las empresas. ¿Te parece un 3%? Yo creo que es un 4%. Sí, es la misma cantidad que se dedica a educación. Entonces, no digan que el programa, como lo hemos también repetido tantas veces, que el programa que tiene la vicepresidencia, que tiene el gobierno a través de la vicepresidencia de la República, es un programa para mantener cautivos votos. Porque si fuera así, ni siquiera se hubiese... Los logros de Evo Morales entonces hubiesen sido en este momento posible valladar a ese golpe que se le dio. Entonces, mira, es importante. Y segundo, Pedro, para terminar este comentario, señores, aquí se está promoviendo democracia. Tengan en cuenta eso. Señores, aquí se está promoviendo democracia. Lo que pasa es que la democracia es una cultura que tenemos que aprender, especialmente el empresariado. El empresariado cree que hay democracia cuando sus intereses están debidamente resguardados en el privilegio y no en la competencia, Pedro. Si un grupo empresarial cualquiera encuentra que le dice, mira, esta ley en el ámbito administrativo, en el ámbito fiscal, tú tienes que cumplirla.
no, hay presión contra el empresariado y nos están haciendo tal cosa y las importaciones las está monopolizando el gobierno y qué sé yo cuándo. Tú inmediatamente encuentras una serie de situaciones y encuentras o a los propios líderes empresariales o a sus mandaderos ir a muchas oficinas del Estado y del gobierno a reclamar. Y de repente tú encuentras la prensa señalando que esto para acá. Que no, aquí hay una democracia. Lo que pasa es que tenemos que tener una cultura democrática. La cultura democrática es para todo el mundo. Aquello de que los ricos no caen presos, eso no es bueno. Quien tenga poder puede violentar desde una luz roja hasta cualquier ley, por importante que sea. No puede ser. Y lo digo porque nos están enseñando a nosotros mismos, a quienes trabajamos en medios de comunicación o a quienes estamos en distintos ambientes profesionales, a manejarnos con esa misma línea, a ser mandaderos de ese tipo de presión contra la democracia, que a veces es presión política. Mira, tú acabas de mencionar, León, y sería bueno referir eso, los importantes logros que obtuvo los gobiernos de Evo Morales en Bolivia. Y hay un resumito aquí que vale la pena pasar balance. Bolivia pasó de ser el país más pobre de América, después de Haití, a ser el país con el mayor crecimiento de América. Bolivia incrementó su Producto Interno Bruto en 400% durante los 12 años de Evo. Se eliminaron las 8 bases militares que Estados Unidos tenía en Bolivia, por lo que Evo sacó de su nación a la DEA y a la CIA. Lo que pudiera estar explicando muchas cosas. Se nacionalizó el gas y el agua, ya que la habían privatizado ambas, el gas natural y el agua. La recuperación del gas para ponerlo al servicio del pueblo de Bolivia permitió el desarrollo de esta nación, porque entonces se instalaron sistemas de distribución de gas por todo el país, tuberías subterráneas bien controladas. Se hicieron 12 fábricas de litio, 3 fábricas de cemento, 2 fábricas de automotrices, ya se arman autos, 28 fábricas textiles nuevas y se crearon 12.694 cooperativas. Se terminó la discriminación para con el sector mayoritario de la población que es indígena, por lo que Bolivia se convirtió en la República Plurinacional de Bolivia. Así que se llama. La mitad de los cargos públicos son ocupados por mujeres, de los cuales 68% son indígenas. ¿Te sigo leyendo? No, ya está bien. Ya no, lo único es que mi preocupación, ¿cuál es? Yo lo voy a combinar con una buena noticia. El gobierno, a través del ministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta, anunció que a partir del día 5 se van a entregar, va a comenzar la distribución del sueldo 13 o bono navideño. Entonces, bien, eso se hace todos los años, no tengo mucho que decir, pero resulta que son casi 20.000 millones de pesos que van a circular por parte del Estado, del gobierno. Y dice el ministro que eso está depositado en el Banco de Reservas, que no se corresponde con ningún crédito, ningún préstamo que tenga que buscar el gobierno, que fue aprovisionado. Eso se llama el presupuesto. Eso se llama tener una disciplina fiscal, Pedro. Acuérdate que nosotros venimos desde todos los tiempos que te decían, no, nada más le vamos a dar la mitad y la otra mitad es un préstamo. Y que no vamos a hacer esto, y que el gobierno le cae encima al Banco de Reserva y buscan unos cuartos y después te lo pagamos. No. Están guardados, Pedro, se van a distribuir, están aprovisionados, están ahí. Y eso no es salud fiscal. Y se van a invertir 20.000 millones solo del sector público, van a estar circulando en menos de 15 días. Y agrégale casi una cantidad igual del sector privado. Y más los 35.000 millones que liberalizó, podemos decir así, el Banco Central del encaje legal. Así fue. A este país ha circulado mucho dinero. Y le voy a decir algo, a pesar de la campaña de descrédito contra el turismo dominicano, que significó $300 millones
de reducción de la industria turística en aporte a la economía. A pesar de eso, los políticos hablan, el dólar subió, está casi en 53. Mírale el lado bueno. Primero, lo que tiene que hacer, a mi modo de ver, lo que el Banco Central debe de hacer, dicho por el volumen y por la intensidad de la economía al final de año, es reconocer ese deslizamiento, porque también tiene un lado bueno, ayuda a la promoción de las exportaciones. Y que posiblemente ahí es verdad que va a sincerizar la economía. ¿Por qué? Porque la economía está produciendo también mucho peso, Pedro. La economía está circulando en la economía mucho peso. Y el sector político, el liderazgo político también debe entender que su accionar, cuando es desordenado, cuando está fuera de los órganos jurisdiccionales, electorales y en sentido general del Estado, perjudica la economía, porque esta es una economía, yo lo he dicho, de la sonrisa. Esta economía no puede decir, mira, Irán, acaba la Organización Mundial Atómica, qué sé yo, la que tiene que ver con los de decirle, sí, ustedes están enriqueciendo uranio y ustedes tienen debajo de una montaña un laboratorio enriqueciendo uranio. Por tanto, están próximos. Ustedes son una potencia atómica. No, están próximos a que la potencia le diga, no, vamos a aplastarlo porque no se puede que este señor tenga algo que nos destruya. Y sin embargo, a pesar de todo el bloqueo económico que tiene Irán, dice el GQS iraní, acabamos de descubrir un pozo que tiene 65 mil millones de barriles de petróleo, el segundo. Reserva. Es un regalito que le estamos dando a la economía de Irán. Entonces, si aquí fuera así, que se maten los políticos, acabamos de descubrir en Asua un yacimiento de petróleo que es 3 veces más del que estamos explotando. No, aquí vivimos de la sonrisa, aquí vivimos de la remesa, aquí vivimos del turismo, aquí vivimos de las zonas francas que aportan cuánto 6.500, 6.000 y pico millones de dólares. No, en términos de empleo, que es gobernanza. 170.000. 170.000 personas están trabajando. Eso se llama, Pedro, en palabras mejores, gobernanza. Sí, sí. Si aquí la zona franca, por una razón, se armó un lío. Señores, hace 20 años que nosotros decimos eso. La zona franca ya no son así, pero cuando nosotros lo decíamos, agarran todos sus motretes, lo meten en un avión, no en un barco, en un avión, y mañana no están aquí. No, mañana. Mañana no están aquí. Sí. Agarran. Se fue la zona franca. ¿Sabes qué pasó? La zona franca de tabaco. No, nos vamos para Cuba, que allá Fidel dijo, a la gente de Fidel, que vamos así a dar la bien. mayoría. Sí. Entonces, cada vez que yo veo grupos, se reúne el comité político del PLD, se reúne que si yo quién de Fuerza del Pueblo, se reúnen los otros, y no toman en cuenta que en sentido general la economía nos pertenece, somos garantes de la economía, todos nosotros. Por eso que este programa ha hablado de blindar la economía. Y ahora le vamos a agregar esto, Pedro, el último de los mojicanos, el último gobierno progresista es el de la República que queda en América Latina, en pie y con autoridad. ¿Lo entendiste? Y con estabilidad económica y social y política. Entonces yo le voy a decir, mira, yo le quisiera decir eso al presidente Fernández, apreciado amigo, que es para afuera que van. Yo no sé si es para afuera que van o es para adentro, como sea. Yo lo que digo es que en cualquier situación tiene la economía que preservarse en los términos que tenemos y el gobierno progresista. Eso es lo que importa. Y yo le quiero decir al presidente Danilo Medina que él es el garante que queda de ese gobierno progresista. Y ese gobierno progresista es de nosotros, el pueblo dominicano. La mayoría del pueblo dominicano no entiende lo que significa un gobierno progresista de esa naturaleza. Cuando yo vi, y ayer a propósito, le agradezco la deferencia que tuvo don Luis Abinader con nosotros, que conversamos, digamos, el que conversa más de 20 minutos es que le prestan atención. No, le prestan atención. En un evento donde hay decenas de gente. A propósito, también saludamos los 50 años de Color Visión y del camarada Bermúdez. Y recordar esos hombres como don Manolo Quiró. Don Manolo Quiró, que estaban ahí. Muchos colegas que ahí estaba, perdóname, Daniel Toribio, que estaba allá, que siempre yo le decía, cuando estábamos juntos, Daniel,
Pero Pedro sí está viejo. Por ejemplo, si era Pedro que nos visitaba, dice, eso mismo dice él de nosotros. Cierto. Pues yo vi tanta gente vieja que seguramente yo estaba diciendo que yo también estoy viejo, pero, que es verdad. Pero hacía tantos años que yo no veía tanto. Pero los años, tú ahora estás conversando del licenciado Luis Abinader, economista político, el candidato presidencial del PRM. Sí, claro. Bueno, y muy americano. Tuvimos la oportunidad, Orión, de conocerlo en la adolescencia. Acompañando al doctor Abinader. El doctor Abinader, con frecuencia, él era su acompañante. Yo le dije allá a él, ahí estábamos conversando justamente de política, y señalándole que los programas de gobierno, en el caso de esta generación de empresarios que él tiene, que a mí me parece que son los empresarios millennials, no millennials porque sean millennials, sino millennials porque sus padres vienen de los 60, entonces ellos son los millennials de la economía porque son los que van a suplantar a sus padres. Tienen que alejarse del neoliberalismo, tienen que alejarse de esas políticas matemáticas. 2 más 2 son 4. Qué buen consejo. Tienen que alejarse, porque los estómagos no soportan la matemática. No. El Producto Interno Bruto crecerá conforme a esta política. Yo le tengo un aprecio, y él lo sabe, a Andy Dawager, como él lo sabe, somos amigos, nos queremos muchísimo, pero yo no estoy de acuerdo con esa política de que y las estadísticas. ¿Viste cómo subió la economía? Y yo voy al barrio y veo a la gente así, tísico, como tú dices. Sí. Tú dices, no, espérate, la economía no puede crecer al margen del pueblo, de la gente. Ese es el asunto. Ese es el problema que tenemos, pero tenemos que tener también una cultura democrática. Aquí hay un grupo de pequeños burgueses profesionales que entienden que hay que andar con un garrote dándole golpe a todo el que no piense como ellos. Están equivocados también. Claro. Aquí tenemos que tener una cultura democrática. Esta generación de nosotros luchó. La abuela mía no dormía hasta que yo no retornaba a la casa a la hora que fuera, porque no iban, podía ser un día como el vecino, como el otro, que no retornaron sus hijos. Pedro, nosotros tenemos que tener una cultura democrática. Uno puede hablar con el presidente Danilo Medina. Presidente, ¿cómo está usted? Mire, presidente, yo considero que tal cosa. Y no hay problema. A los ministros uno le dice, y no se pueden poner guapos, ni se ponen guapos. Y segundo, tenemos que ganarnos el respeto, Pedro. Como profesionales, como ciudadanos, todo el mundo, en una cultura democrática. No es posible que a mí me den un nivel de privilegio solo por una adhesión nefasta, Pedro. No, Pedro, eso no puede ser. Yo tengo que ganarme mis espacios a nivel profesional, el que es a nivel político, el que es un mecánico, buen mecánico, el que es un economista, buen economista, pero no puede ser que yo tenga un nivel de privilegio porque tengo una cercanía o una lejanía con alguien. De ninguna manera. Yo quiero llamar la atención sobre eso, porque yo quisiera que cuando nosotros tres, que nos vamos a morir el día después de la víspera. Sí. Seguro, ¿eh? Sí, seguro. Eso es matemático. Nos vamos a morir el día después de la víspera. Sí. Nosotros tenemos que dejar como legado de que participamos en la cultura democrática, de que nuestros nietos no tienen miedo de vernos envejecer en un ambiente democrático, de que fulanito consiguió su trabajo pequeño, modesto, y que ya va a crecer. Eso es lo que tenemos que ver cada uno de nosotros. Por eso tenemos que tenerle miedo ahora al neoliberalismo y a que este país tenga un giro brusco a la derecha, Pedro. Pero miedo terrible, porque el país, ¿qué es lo que ustedes creen que están motivando todos esos levantamientos en Chile, en Brasil, en Argentina? Es una crisis social en Chile que no sabe cómo va a terminar. Y pero ahora fíjate, ya reflejándose en la economía. Fíjate que en Chile la crisis es, después que el 50% de la pobreza se reduce sobre la base de un crecimiento, de eso que le llaman el brote, qué sé yo cuánto. Claro. Resulta que no, que terminan en la clase media en decir al final, ven acá, hemos crecido, ¿y yo qué soy? Pero yo estoy aquí mismo, pero yo no he podido cambiar mi televisor, pero yo no he podido cambiar mi carro, pero yo no he podido hacer esto. ¿Y cómo es la vaina? Que tú digas que creció. Entonces se sorprendan, vámonos no, un momentito. Y ahí está la clase media en la calle, junto con los trabajadores, y hay una huelga general en Chile. Es porque ha crecido la economía. Chile no ha dejado de crecer. Ya ellos están reclamando una cosa que es fundamental, y es que la Constitución tiene que ser más equitativa. La Constitución se quedó enclavada en los tiempos de Pinochet. Esa Constitución no se ha tocado. Entonces ellos quieren actualizarla y hacerla más sensible. Piñera, que era de lo que se resistía, dice que que hay que abrir ya la puerta a una reforma. Dice, miren,
Ustedes hablaban en su momento de la cultura democrática, y digo, bueno, eso también es parte de lo que la República Dominicana ha ganado en los últimos años. Fíjense cómo desde esta mesa, en un medio de comunicación, se trata ese tema y se defiende y se señala que ese es un Estado que tiene que respetarse siempre y que no hay nada que justifique una manifestación de intolerancia. Nada la justifica. Eso de que usted va a segregar a una persona porque piense diferente a usted, nada de eso. Pero, Orión, lo que quería decir es, mirando el cuadro, que República Dominicana, ustedes se ponen a ver en los últimos, todos los avances que el país ha logrado. Porque hay gente que entiende como si fuera todo estático. Sí. Orión hablaba, por ejemplo, el último tema que trató fue el tema del sueldo 13, que Orión le dijo así, sueldo 13, pero también ahí mismo le dijo que es un bono navideño. Sí. Quien le dice al país que es un bono navideño, eso también es una marca PLD. Sí, una marca. Porque recuerden que ese salario 13 era, ya usted sabe, a esta fecha, ¿qué estaban los trabajadores y empleados dominicanos? Bueno, si habrá doble o no habrá doble. Recuerden que el sector público comenzaba una especie de negociación que se hizo práctica, y es que el Banco de Reservas, el Poder Ejecutivo autorizaba al Banco de Reservas a abrirle un crédito, y ese dinero se lo iban descontando al trabajador programado, de manera que el 31 de diciembre del nuevo año ya no le debiera al Banco de Reservas. Y eso era una práctica. ¿Qué ocurre? Que hoy República Dominicana tiene una ley que establece el bono navideño, que la gente sigue diciendo doble sueldo. No, el sueldo 13 dice la ley. Sí, exactamente. Ese bono navideño. Y eso tiene que apartarse. Hay una proporción de los ingresos mensuales que tiene el fisco, y una proporción de eso va a una reserva que se llama sueldo 13. Entonces, ¿cómo se llama eso? Organización de un Estado. Que no lo han hecho los ayuntamientos. hablaba en su momento. No lo han hecho los ayuntamientos, la mayoría. Sí. Cogen, se enganchan, se reenganchan con el banco. Qué buen negocio para el banco, no vayan a creer eso. No, ahora préstenos este año los doble sueldos, y lo van pagando en partes iguales, 12 partes iguales, y en diciembre vuelven otra. Requieren de una ley del Congreso. Sí, ahora fíjate, hay ayuntamientos que hacen su apropiación de fondos. Sí. Por ejemplo, yo oí que el del distrito lo hizo. No, y el gran... Por eso te digo que pues, voy a hablar del Gran Santo Domingo. El Gran Santo Domingo Este hizo su apropiación. También lo hizo Santo Domingo Norte. Sí. Santo Domingo Norte. O sea que el Gran Santo Domingo se prepararon para celebrar la fiesta de Navidad. Bueno, porque los trabajadores... Pongan su bombillito y todas sus cosas, que eso es bueno. Fíjate que la gente dice que no celebra, pero ahora, cuando comienza esa llave, que habrá una llave el día 5, porque el día 5 comienza el gobierno a entregar el bono navideño. Es una programación, porque hay gente que dice, no, 24 horas no lo puede hacer. No puede entregarle a más de... Hay un caso que viene de una cultura foránea, que es el tercer viernes de este mes. La gente le da, la tarjeta andan volando, Pedro. Sí. La tarjeta de crédito. Sí. En el viernes negro Sí. Entonces eso quiere decir que adelantan en el crédito por tarjeta el doble sueldo. El doble sueldo, sí. Sí, porque para aprovechar los precios. Un televisor, 3,000 pesos menos, que sé yo cuánto, darle un tarjetazo, pan. Una que se va, el colchón de los muchachos, que cuánto es menos, toma, dale el tarjetazo. ¿Y consigue el crédito? Sí, pero el mes que viene, el doble sueldo, duele, que hay que pagarlo. Porque... Pero ha aprovechado una rebaja importante, don Pedro. Sí, incluso usan lo que hay por detrás de la tarjeta, que es, ¿cómo se llama? El extra crédito. El extra crédito. Que tú eres muy dado a usar eso, Pedro. Deja eso, tranquilo. Deja eso, Pedro. Es una llave. Eso es un crédito. Y lo otro difícil. Es también de cultura democrática, que hablaba Orión. Yo lo que digo es que mirando el país, que República Dominicana, a pesar de todas las cosas, nosotros lo que tenemos que ver qué hemos logrado y cómo qué ha alcanzado el país. Hoy en República Dominicana se conmemora el día de la instalación del primer gobierno constitucional. Asumió el general Pedro Santana, presidente de la República. El día 13 de noviembre de 1844.
Primer gobierno constitucional, Orión. Sí. Entonces, un día como hoy. ¿Qué pasó ese día? ¿Qué pasó ese día? Quién. No, pero fíjate. Ese león, ese no era un fly. No, y lo que pasó, fíjate, fue un gobierno intolerante. Para que ustedes tengan una idea, ese era pensamiento único. El que no piensa como mi gobierno es mi enemigo. A verdad sabida, buena fe guardada. Sí, y sí es importante eliminarlo. Eso explica que, por ejemplo, el primer aniversario, ¿tú sabes cómo se celebró? El 27 de febrero. Fusilando a María Trinidad Sánchez y a un grupo de trinitarios que se consideraban desafectos a la administración del general Pedro Santana. ¿Qué le favoreció a él? La situación de guerra, las invasiones de Haití. Entre las cosas que le tocaron fueron esa cadena de agresiones de Haití que no se sabía cuándo. Y entonces él era el jefe. El pueblo se puso detrás de él porque era el protector. Sí, porque era el protector. Era el dueño de la bayoneta y de la fusilería. Entonces hoy, República Dominicana, ¿qué plantea? ¿Qué tenemos? Separación de poderes. Separación de poderes. Que todavía hay gente que no quiere entender eso en República Dominicana. Señor, el presidente de la Suprema Corte de Justicia es un miembro de nuestra generación. Sí, claro. Hijo de su papá, hijo de antiguo que murió, por cierto. Luis Henry Molina, que es uno de los dirigentes más decentes del ambiente laboral, más capacitado, más bien preparado y más desclasado. Un clase media desclasado. Respetado por toda la estructura política. Y Orión, dile que también nos dio buenas lecturas. Porque con Luis Henry Molina, padre, recuerden que era un ícono del sindicalismo latinoamericano. Un gran amigo. Recuerda que él era de los que mejores relaciones tenía con los sudamericanos, especialmente los venezolanos. Y tenían muchas lecturas que República Dominicana no llegaban. Pero tú dices que entonces, y así estuvo ese primer gobierno constitucional que se inaugura una fecha como esta. 13 de noviembre de 1800. Estuvo hasta que cumplió su periodo. Sí, lo cumplió. Pero, ¿y dio paso a qué? No, la República Dominicana no avanzó en democracia. Fíjate que después... ¿Dio paso a otro gobierno entonces? Sí, claro. Entonces, ¿qué ocurre? Ahí viene el juego. Manuel Jiménez, que en un momento fue un hombre, después se le quiso zafar, lo tumbó. Y vamos arriba y yo vuelvo. Y vuelvo, eso es lo que te explica. Para que ustedes sepan lo que es cultura democrática, no solamente que nosotros estamos hablando y no nos está esperando allí una patrulla para meternos presos. Y que yo salí de mi casa y me dejaron todas las bendiciones, me pidieron a Dios todo, pero dejaron el que me repriman políticamente porque no está en la agenda de nosotros. Ay, que mi hijo vuelva, que no me le pase nada porque lo van a tener. Ni que te agarren y te pasen por todos los destacamentos y tú no sepas ni dónde va a parar, ni dónde va a estar, como ocurría antes. Entonces, también cultura democrática es que el presidente se siente a hablar con los campesinos o los productores organizados, asociados. No muñecas y bicicletas, con todo tu permiso, Pedro. No. Es decir, hablar con ellos, no, mira, eso que usted cuánta cabeza de ganado, vientre, qué sé yo, que le llaman, vientre, sí, nosotros necesitamos tanto vientre, presidente, porque qué sé yo cuántos son, la asociación de qué sé yo cuántos productores de leche, de tal cosa, está bien. Sí. Bueno, como pasó ahora en los Almácigos, el pasado domingo en los Almácigos, que era el día de cumpleaños. Eso sí es democracia, Pedro, porque tú estás con esa gente y ¿qué el presidente está diciendo? El presidente saca de su bolsillo y dice, ¿cuánto ustedes necesitan? Cojan ahí, hagan fila, tengan. No. A través del FEDA, que tiene fondo apropiado del Estado, le dan un crédito, o del Banco Agrícola, un crédito, y todo lo demás en asistencia técnica, el Estado lo cubre con esa gente. A partir de ese día, ahí va a haber, compran nevera nueva, compran qué sé yo cuánto, los muchachitos tú lo ves que le compran su ropita nueva, porque comienzan a ver los beneficios de su trabajo. No están excluidos, no están marginados. Claro. No podemos estar en manos de 14 familias como El Salvador, Pedro. Tenemos que promover la base de desarrollo del país. Tú nos dices que el sector agropecuario produce el 85% de los alimentos básicos, de la canasta básica del país. ¿Eso quiénes lo producen? Lo producen los de abajo, Pedro. Sí. En la reforma agraria que se le debe al presidente Balaguer en el ámbito arrocero, produce el 50% de todo. Más del 60%. Poco más, casi el 55%. Casi el 60%. El 55% de todo el arroz, que es un producto estratégico de la gobernanza nacional. Claro. ¿Y lo producen quiénes? La gente de la reforma agraria en 50 tareas, en qué sé yo cuánto, o los que se asocian y van a tener 500 tareas entre
10 o 20 productores. Y un país, Orión, eso es lo que nosotros tenemos que promover. Tú sabes lo que está pasando, qué bueno que nosotros siempre hablemos en este momento de Bolivia. Hasta viene la discriminación de que tú hablaste, ya no quiere que sea segregación. Había que ver a ese Mesa, que fue presidente, malísimo. Segregación. Periodista, por cierto. Sí. Malísimo. Hay que verlo a ese señor excluyente, representando los peores intereses de Bolivia. Sí. Cuidadito con este viraje a la derecha, Pedro. Sí. Bueno, señores, miren, vamos a hacer el último alto para pasar unos mensajes. Dejar que Orión reoriente sus pasos hacia otras actividades. Él iba bien hoy. Hacia otras actividades. Y entonces nosotros nos quedamos aquí. Regresamos después de unos mensajes.